En esta mañana yo quiero compartir un breve mensaje relacionado con este versículo que he leído, sobre todo cuando aparece la palabra: ¿se olvidará a la mujer para compadecerse? Aunque ella se olvide, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Y vamos a transportarnos a un pasaje del Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. ¿Amén? Si trajo su Biblia, puede hacerlo, ya sea formato papel o tal vez digital. Y en el libro de Hebreos, capítulo 4, vamos a estar leyendo del versículo 14 en adelante. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 4, versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Aquí hay una escritura que nos está indicando algo que nosotros debemos hacer. Es retener, dice en el español, nuestra profesión. ¿No? Alguien que puede recortar este versículo y sacarlo de contexto, decir, bueno, voy a tratar de dedicarme a lo que yo sé hacer, ¿no? A mi profesión. Carpintero, albañil, no sé, abogado, profesor, no sé, técnico. Entonces dice, no, bueno, acá me está diciendo que tengo que retener nuestra profesión. Y a veces, aunque parezca algo, no sé, cómico, muchas personas hacen esto. Recortan versículos y lo aplican directamente como si fuera ese el sentido que se les debería dar. Y donde leemos nosotros aquí la palabra, primero tenemos que entender que aquí nos está hablando, dice por tanto, ¿sí? Entonces, después de muchas otras recomendaciones que aparecen en el capítulo 4, dice teniendo. Todos nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando aparece aquí Jesús, el Hijo de Dios, note que la palabra hijo, al menos en el español, está en mayúscula y es correcto, porque se está refiriendo a Dios mismo. La expresión Hijo de Dios en el griego original y en el tiempo de Jesús se entendía uno igual a Dios. Por eso cuando Jesús decía yo soy Hijo de Dios, lo querían matar, lo querían apedrear, porque decían, ¿quién es este que está diciendo que Él es igual que Dios? Bueno, justamente porque Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí es que nosotros, todos nosotros, tenemos un sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Ser representante del pueblo. Entonces está diciendo, nosotros tenemos un representante delante de Dios. Pero cuando leemos todo el pasaje, vamos a ver, dice, no como los otros sacerdotes que vivían un cierto tiempo y después morían y tenía que haber otro sacerdote. No como estos sacerdotes que tenían que purificarse primero a sí mismos, entrar con un sacrificio delante de Dios, primero por sus pecados y después por los del pueblo. No como esos sacerdotes, sino el Hijo de Dios. No tenemos cualquier sacerdote. Él es Dios mismo que vino aquí, se dio por nosotros, murió en la cruz y dice que al resucitar, y aquí entendemos que dice que traspasó los cielos. Cuando leemos el libro de Hebreos, nos relata de esto. No entró Jesús en un tabernáculo, no entró en un templo hecho por las manos humanas, sino que entró directamente al cielo. El sumo sacerdote entraba a un lugar
separado dentro del tabernáculo, porque estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote. Y entraba una vez al año en ese lugar santísimo. Ahora Jesús no entró en ese lugar aquí en la tierra, sino que entró directamente al cielo mismo, ante el trono del Padre, ante el trono de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está en este momento allí en el cielo, representándonos a nosotros. ¿Quién es tu representante? ¿Amén? Es que no hay ninguno más grande que Él. No hay ninguno más poderoso que Él. Dice la Biblia también en otro pasaje, si la sangre de Abel clamó en la presencia de Dios por justicia, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios? Y Él no solo que entró al cielo, sino que entró también como sacerdote y además como sacrificio vivo, porque Él fue el sacrificio también. Entonces, cuando está allí en el cielo representándonos, Él dice, yo pagué el precio, yo fui el sacrificio perfecto. ¿Por quién? Por ellos. Ellos que están hoy en la calle Moreno, en la localidad del 9 de abril, partido de Esteban Echeverría, un domingo a la mañana, yo pagué el precio por cada uno de ellos. Entonces, cuando cantamos, hermanos, cuando adoramos a Dios, tenemos que recordar estas cosas. Es decir, Señor, gracias, porque vos estás representándome, porque cuando fallamos, lo que merecemos es la muerte. El pecado nos separa de Dios. Sin embargo, allí está Cristo Jesús como nuestro representante. Y dice, es verdad, falló, es verdad, pecó y se merece el castigo. Justo castigo. Y entonces, también se escucha allí, en ese lugar, en el cielo, yo padecí por Él. Yo pagué el precio. Yo morí en la cruz. Y ahora estoy aquí, como sumo sacerdote, con ese sacrificio, representando. Amén. Entendiendo estos primeros versículos, vamos a ver qué significa esto. Ahora, sabiendo que tenemos este sumo sacerdote, dice, retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa retener nuestra profesión? Bueno, la palabra profesión no es la más adecuada en la traducción al español. Cuando vamos al original, al griego, en realidad se tendría que haber traducido como la palabra confesión. ¿Sí? Y no confesión solamente de voy a confesar algo que hice, sino que se está refiriendo al conjunto de creencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, ustedes, si investigan un poco, tal vez en internet, van a buscar las distintas escuelas de los reformadores y van a encontrar las confesiones de tal persona, las confesiones de tal otra persona. Nosotros como iglesia cristiana también tenemos una confesión que cuando se dio inicio a nuestra congregación, tuvimos que presentar en el gobierno argentino para tener nuestro fichero de culto y también presentamos nuestra confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Es el conjunto de doctrinas y de creencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros confesamos que Jesucristo es Dios. Confesamos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Confesamos que somos salvos solo por la gracia de Dios. Confesamos que el pecado separó al hombre de Dios y que la única salvación se encuentra en Jesucristo.
Creemos que Dios es el que creó todas las cosas. Amén. Creemos que Él es el que vino hace más de 2000 años a morir en la cruz, resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Creemos que también Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Creemos que Jesús en su segunda venida establecerá su reino. Amén. Esa es una confesión. Entonces este versículo, cuando está hablando, dice, como tenemos este sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Retengamos nuestra identidad en Cristo. Lo que hemos creído, la sana doctrina que es bíblica, estrictamente bíblica, sin agregar nada y sin sacar nada. Porque lamentablemente a estos tiempos parecería ser que las modas y que las costumbres afectan la dinámica de la iglesia y de lo que se predica de los púlpitos. Entonces hay ciertas cosas que no se dicen porque como suenan ofensivas no conviene decirlas, o porque no son muy agradables no conviene hablar de eso. Y sí agregamos otras cosas que son como suavizantes para el alma, como calmantes para el alma, pero usted y yo sabemos que si tenemos una afección podemos tomar todos los calmantes que querramos, pero después que se va el efecto, el problema sigue igual. No es un remedio para el alma. Y hay miles de personas que están dentro de los templos en este tiempo recibiendo píldoras analgésicas espirituales que los hacen sentir bien, pero nunca resuelven su problema. Cuando por algún motivo, como pasó en la pandemia, algunas congregaciones no llegaron a organizarse rápidamente y no tuvieron por largo tiempo reuniones, ya sea por algún medio informático, etc. Y muchas personas dijeron, bueno, se cerró la iglesia, se terminó la iglesia, se terminó Dios, se terminó todo. Ya está. ¿Por qué? Porque lo único que recibía o quería eran píldoras analgésicas. Algo para calmar. A veces la conciencia, a veces algún sufrimiento, algún padecimiento, y que muchas personas lo cambian el verdadero evangelio ¿con qué? Con un activismo constante y prolongado. Entonces, mientras estoy haciendo miles de cosas, no estoy pensando en la situación. Y esta mañana nosotros tenemos que tomar conciencia de que somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios, entonces reconocemos y entendemos que nosotros sin Cristo estamos totalmente perdidos. Y nuestro único lugar hacia donde vamos es el infierno. Ahora, con Cristo, cambió nuestro destino. Ahora nosotros vamos con Él hacia el cielo. Dice, yo voy, le dijo a sus discípulos en uno de los evangelios, yo voy para que prepare el lugar para ustedes. ¿Pero a quién les va a preparar el lugar? A sus hijos. A los hijos de Dios. Además, cuando leemos aquí que dice retengamos nuestra profesión, está hablando de actuar con firmeza. ¿Respecto a qué? A nuestra creencia. Firme en nuestra creencia. Porque también es verdad que dentro de las congregaciones a veces hay personas, como dice la Escritura, son llevadas de acá para allá como nubes sin agua son. ¿Alguna vez en su vida se ha puesto a mirar las nubes? Las nubes pasan y son llevadas por el viento a un lado, por el viento a otro lado, y por el viento a un lado y otro lado. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A su confesión. Doctrinalmente,
Porque es probable que el Señor nos pueda llevar de un lado a otro físicamente hablando, pero lo que no debe suceder es ser movidos en las doctrinas bíblicas, ser movidos en cuanto a lo que creemos. Personas que a este tiempo se han hecho tan, pero tan modernas, que algunos dicen, no sabemos si era verdad que Jesús iba a volver. Por ejemplo, otros que están diciendo, no, me parece que no está tan bien, y empiezan a dudar incluso de la palabra de Dios. Dice, hay algunos libros que mejor no habría que leerlos. ¿Y saben uno de ellos cuál es? El libro de Romanos. Por ejemplo, y empiezan a introducir doctrinas de hombres, doctrinas humanas. ¿Por qué? Porque son calmantes para el alma. Ahora Dios no vino a calmar el alma de nadie, sino a salvarla, a transformar nuestras vidas, a que podamos realmente, como le dijo a este hombre aquella noche que fue, maestro. Y Jesús lo recibió y le dijo, tenés que nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Por eso no es por obras, no es porque yo venga a la iglesia, no es porque yo dé mi diezmo o mi ofrenda, no es porque ayude a una persona. No hay ni una sola persona que por practicar eso pueda entrar al cielo. Eso es una gran mentira de la religión, que dice, vos tenés que hacer todas estas cosas, entonces quédate tranquilo, ahí está el analgésico, que te mereces el cielo. Mentira. Las únicas personas que pueden entrar al cielo y que son salvas es porque han nacido de nuevo, porque Jesucristo ha cambiado su corazón y su mente, porque el Espíritu Santo ha soplado y les ha dado una nueva vida. Y entonces no tienen una lista para cumplir cosas, hacen un bollo con esa lista, la tiran y lo que hacen realmente es vivir una vida cristiana que por supuesto que va a ser buena. Jesús mismo dijo, ¿qué dijo Jesús? Bueno, el que haga más milagros, el que asista más a la iglesia, el que diezme más. No, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Qué frutos me habla la Biblia? Frutos del Espíritu Santo. Si no tenés al Espíritu Santo, esos frutos no están. Si tenés al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con ¿qué? Con paz, paciencia, benignidad, bondad. Tenemos fe. Amén. Entonces, cuando leemos este pequeño versículo, nos está diciendo tantas cosas. Ustedes, ahora que ya son salvos y que tienen un representante tan grande, un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, entonces estén firmes en lo que han creído. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad estar firmes en lo que hemos creído. Amén. Cuando vamos a esta palabra, retener nuestra profesión, también nos hace referencia a un reconocimiento, a una declaración, a una promesa, a algo que está firme para siempre en nuestras vidas. Amén. Y me recuerda ese pasaje que dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Será salvo. Muy bien. ¿El problema dónde está? Cuando trivializamos eso, cuando lo reducimos a una simple oración. Y
dijimos, a ver, ¿cuántos de los que están aquí quieren recibir a Jesús en su corazón? Pasen aquí adelante y decí esta oración y repetí conmigo. Bla, 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 bla. ¡Listo! Ya está. No, confesión se refiere a creer en Jesucristo y creer en todas sus doctrinas y serle fiel y serle obediente. A eso se refiere cuando dice la palabra, si confesares que Jesús es el Hijo de Dios, si con tu vida demostrás que Él es el Señor. Si no, es mentira. Te puedo decir, pastor, ¿por qué no trae otro mensaje más alentador, tipo píldora analgésica? Píldora analgésica. ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Porque en algún momento cuando el Señor me llame a su presencia, que puede ser para cualquiera de nosotros en cualquier momento, yo solito voy a tener que estar frente a Él y le voy a tener que dar cuenta de lo que dije este domingo acá a la mañana. Amén. Y usted en un momento va a estar solito o solita delante de su presencia para dar cuenta. Amén. Entonces, con los mensajes que yo predico o que se predican desde este lugar, hermanos, no pretendemos agradarle a las personas, ni siquiera agradarnos a nosotros mismos, pretendemos agradarle a Él. Y usted me puede preguntar, ¿y por qué será así? ¿Y por qué Él es Dios? Solo Él es Dios, nosotros no. Y como Él es Dios, nosotros nos debemos a Él, le debemos honrar y honrar de toda forma en nuestras vidas. Retengamos nuestra profesión. Entonces, ¿qué quiere decir más claramente? Estemos firmes en nuestra confesión de fe en cuanto a lo que nosotros creemos en quién es Jesucristo. Firmes, firmes. Hay tantas religiones en el mundo que han ido cambiando además. Y esa firmeza obviamente nunca estuvo porque no eran verdaderos hijos de Dios. Religiones como Testigos de Jehová, por ejemplo, no sé cuántas veces han cambiado su confesión de fe. Porque en determinado momento no les funcionaba, entonces dijeron, no, entonces no era así, era de esta otra manera, y la cambiaron. Hasta en algún momento habían dado fechas y cantidad de personas, y esto y lo otro, también lo cambiaron. No era tan así, vamos a cambiarlo de esta manera. La Iglesia Católica, cuando hace algunos años atrás empezó a ver este confrontamiento tan fuerte entre lo que fue el oleaje de la evolución, y la Iglesia Católica se mandó, no, porque Dios creó el hombre, y de repente hay un edicto papal que para ellos es más importante que la Biblia. ¿Y sabe lo que dijo? No, sí, está bien, debe ser que Dios utilizó la evolución para crear al hombre. Bueno, por eso aquí dice, teniendo tan sumo sacerdote, Dios mismo, quien es nuestro representante, mantengámonos firmes en nuestra confesión. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Cuánto dicen? Bueno. Sigue diciendo el versículo 16. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Saben lo bueno de servir a Dios? ¿Saben lo bueno de estar en paz con Dios? Que entendemos esta palabra, de que podemos recurrir a Él cuando queramos, en cualquier lugar, en cualquier momento, correr a su presencia, entrar al lugar santísimo y decirle, papá, te necesito. Te necesito en mi vida, necesito porque tengo este problema. Podemos entrar al lugar santísimo. ¿Has entrado al lugar santísimo? ¿O de oídas conoces a Dios?
porque me contaron, porque vi, porque experimenté esto y ya está. ¿Y cuánto hace? Ya hace como 10 años atrás. Entras al lugar santísimo para hablar con Él. Por eso comienza este pasaje diciendo, por tanto, entonces, teniendo a Jesucristo, nuestro representante allí en el cielo, que dice, yo pagué el precio, Él tiene entrada libre aquí en el lugar santísimo, Él puede venir porque es mi hijo, ella puede venir porque es mi hija, puede entrar. Y entonces nos alienta, pero también nos ordena, acerquémonos. Vengamos. ¿Cómo? Con confianza, con franqueza. Se traduce esta palabra. Cuando dice acerquémonos confiadamente, tiene dos implicancias. Una, confiados de que Él nos recibe. Y segundo, que nos acerquemos con franqueza. ¿Qué es ser franco? Ser transparentes. Ser honestos. ¿No? Acercarnos a Dios con un corazón transparente significa con toda verdad. Acerquémonos a Dios, sí, pero ¿cómo vamos a acercarnos a Dios? ¿De qué manera? Incluso en un momento en el Antiguo Testamento, Dios más de una vez les dice, estoy hastiado, miren lo que dijo, hastiado de vuestras ofrendas y holocaustos. Hastiado, no lo dije yo, lo dice el Señor acá en la Biblia. Es como decir, me dan asco vuestras ofrendas. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hay un corazón sincero. Porque no hay un corazón que realmente busca a Dios, sino que con una religiosidad se intenta tapar lo que realmente falta. Bueno, en otros lugares estarían predicando lo contrario de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Estarían diciendo, hermano, cuando más diezmo y ofrendes, más rápido entras al cielo. Es mentira. Muchos en aquel día están ahí, pero mirá, no sé, yo fui el que más di. Y como muchos que le dirán, Señor, hasta en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y a muchos le dirán, Señor, no los conozco. Nunca os conocí. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque esto que hacemos nosotros aquí en este lugar de predicar el mensaje de la palabra de Dios no es una religión. No es un club social para venir a pasar un momento agradable. Es para hablar la palabra de Dios. Es para hablar lo que Dios dice en su palabra. Y es cuestión de vida o muerte. Pero más allá de vida o muerte, de esta muerte física. Es cuestión de vida o muerte eterna. O una vida eterna o una muerte eterna. Y no muerte, como algunos también en las religiones mentirosas dicen, no, cuando el hombre esto inmaterial se muere, se termina todo y listo. No. O vamos al cielo, o se va al infierno. Muchos por ahí pregonan y dicen, no, hay que vivir el momento, vivir la vida, porque cuando morís todo termina. No, no termina nada. Ahí empieza la eternidad, y la eternidad es para siempre. Por eso, ojo, cómo vivimos acá. La Biblia nos advierte y una y otra vez, ¿para dónde estamos trabajando? ¿Para dónde estamos sembrando? ¿Para dónde estamos acumulando? ¿Para acá o para el cielo? ¿Verdad? Entonces, cuando leemos primero que Jesús es nuestro representante, que tenemos que estar firmes en nuestra fe, luego nos dice, acérquense, vengan, con confianza, pero con un corazón auténtico, verdadero, con franqueza. No se guarden cosas en su presencia. Amén. Dios quiere que nosotros seamos sinceros.
Esta palabra sigue de esta manera. Al trono, ¿de dónde? De la gracia. Hay un trono, pero que para muchos va a ser de juicio. Muchos, cuando el Señor venga en su segunda venida, dirán: ¿y ahora qué hacemos? Muchos se levantarán contra Jesús. ¿Por qué? Y si vamos a uno de los pasajes, ¿por qué aman más las tinieblas que la luz? Entonces para ellos este trono es un trono de juicio. Pero acá a nosotros nos habla de qué. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El mismo trono que para unos es de juicio, para nosotros es de gracia. Y es un trono justo. De un justo juicio para aquellos. Y de gracia para aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, que es Jesús. ¿Qué significa gracia en este pasaje? Significa bondad inmerecida. Es un trono de bondad inmerecida. ¿Y por qué nos alienta esto? Porque yo con toda sinceridad digo esta mañana, yo no merezco estar en el lugar santísimo. No lo merezco. Porque le fallo a Dios. No lo merezco. Y como no lo merezco, entonces me pongo mal y me alejo de Dios en vez de acercarme. ¿Cómo lo hace el hombre desde el principio? Adán y Eva pecaron, ¿y qué hicieron? Se escondieron en el huerto. Y Dios en su misericordia los llama, porque Dios ya sabía dónde estaban. Dice: Adán, ¿dónde estás? Acércate, Adán. Y tenemos un primer ejemplo de acercarnos a un trono de gracia. Porque cuando Adán habla con Dios, luego, ¿cómo termina parte de esa historia, de ese relato? Que Dios mismo los viste con pieles de animales, haciendo referencia a que solo un sacrificio iba a poder cubrirlos, pero los cubrió Dios mismo. ¿Quién los cubrió? Dios. Y cuando nosotros ahora entendemos, dice: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia, al trono, y podemos acercarnos, y cuando estamos diciendo: pero no merezco, no puedo estar aquí, no debo estar aquí porque no merezco este lugar, soy indigno. Entonces leo ahí en el trono bien grande que dice bondad inmerecida. Y entonces ahí digo: es para mí, porque yo no lo merezco. El trono de la gracia es para los que no la merecen. Y por eso es bondad de Dios. Cuando Jesús estaba allí en la cruz, siendo crucificado, y que estaba uno a un lado y otro a otro lado, uno burlándose de alguna manera decía: bueno, si verdaderamente sos el Hijo de Dios, bueno, salvate a ti mismo y salvar a nosotros de paso, y hace algo si realmente sos el Hijo de Dios. Y el otro le dijo: no digas así. Nosotros a la verdad merecemos, pero Él no merece estar acá. Él es santo. Y ese hombre dijo: yo merezco morir en la cruz. Me lo merezco, no merezco otra cosa. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo llevó al trono de la bondad inmerecida. Al trono de la gracia, y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracia inmerecida. ¿Para quién? Para los que no merecen y saben que no lo merecen. Porque también hay personas por allí que dicen: yo no necesito a Dios.
E incluso personas que están dentro de las congregaciones, que dicen ser creyentes, que dicen seguir a Dios, pero hacen su vida según les parece, según sus normas, ni siquiera se ajustan a la iglesia que Dios ha establecido. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Qué triste, ¿no? Haber pasado 20 años asistiendo a un lugar y cuando llegas allá se dice, ¿y vos quién sos? ¿Te conozco? No, si yo digo, nunca entraste al trono de la gracia. Por eso, hermanos, no se trata la vida cristiana de una religión, porque religiones hay un montón. Se trata de una nueva vida en Cristo. Y dice además, al trono de la gracia, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que ir al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia. La palabra misericordia también se traduce como compasión. Dios se compadece de nosotros. Para alcanzar significa recibir esa misericordia, porque Dios es misericordioso. ¿Y a dónde vamos a buscar misericordia? Al trono de la gracia, a su presencia santa, santa, santa. Es allí, en ese lugar. Porque si no, queridos, lo único que estamos haciendo es poner un paño frío en un lugar donde nos duele y se adormece, pero luego otra vez lo mismo. Pero Dios quiere que nosotros seamos transformados por el poder de su Espíritu Santo para que seamos nuevas criaturas. Y que ha experimentado eso, entonces conoce esto. Y se va a mantener firme. Se va a acercar confiadamente a ese trono inmerecido. Cuando he escuchado personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia. Me gustaría alguna vez, pero no. ¿Por qué no? Y porque yo esto, el otro, y no. Y no voy a dejar todo esto. También es un error. Dios quiere que te acerques a Él. Porque cuando verdaderamente te acercas a Dios, realmente reconoces que sos un pecador. Y ahí está el problema, es decir, ¿y ahora qué haré? Como muchos dijeron en la Biblia, cuando tuvieron el encuentro con Dios, ¿y ahora qué hago? Y ahora el trono de gracia. Y ahora la bondad inmerecida, cuando realmente nos encontramos con Dios y reconocemos que somos pecadores y no merecemos absolutamente nada y que estamos perdidos, entonces allí actúa la gracia. Dice, Jesús murió en la cruz por vos. Vos no lo merecés, pero Jesús te hizo merecedor. Entonces, queridos hermanos, esta mañana dice, acerquémonos para alcanzar esta misericordia que Dios ya nos ha dado, pero a veces vivimos tan mal como si no hubiésemos alcanzado misericordia. Vivimos todo el tiempo con dudas, con temores, con luchas. Acerquémonos a Dios, porque Él es misericordioso, pero tenemos que acercarnos para recibir esa misericordia. Amén. No sé si me está entendiendo. El trono es de gracia, pero tenemos que acercarnos a ese trono. Dios es misericordioso, pero tenemos que alcanzar esa misericordia. Tenemos que ir a Él. Tenemos que recurrir al Señor, porque el tiempo pasa. Y dice algo más este pasaje. Además de hallar misericordia, ¿verdad? Para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué cosa? Pero no había dicho ya gracia más arriba. No, primero describió.
Dijo, este es el trono de gracia. Este es el trono de bondad inmerecida. Ahí está. Ahora dice que nosotros nos tenemos que acercar para hallar misericordia y hallar gracia. Hallar esa bondad inmerecida. Porque una cosa es decir, sí, Dios es bueno, y otra cosa es que su bondad haya actuado en mi vida. Una cosa es decir, sí, Dios perdona, y otra cosa es que yo haya recibido en mi corazón el perdón de Dios. Otra cosa es decir, sí, Dios es misericordioso, y otra cosa es haber experimentado la misericordia de Dios en mi vida. Es distinto. Y en esta mañana el Señor nos está invitando a que nosotros vengamos a su trono de gracia, un trono de bondad inmerecida, y todos aquellos que están totalmente convencidos de que no merecen nada de Dios, se van a encontrar con la hermosa sorpresa de que ese lugar es para ustedes. Ese lugar es para mí. Por eso Jesús mismo dijo en un momento, porque subió un publicano y subió un religioso, y el religioso decía, gracias te doy, Señor, porque no soy igual que todos estos sucios pecadores y publicanos. Gracias, Señor, porque yo soy tan bueno. Y el publicano, dice el Señor, que se golpeaba en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Estaba diciendo, Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Y Jesús dijo, ¿y quién crees que salió primero justificado? El que dijo, no puedo estar ni en tu presencia porque soy indigno, porque soy un pecador. El Señor entonces le mostró y le dijo, justo llegaste, este es el lugar indicado de gracia, un lugar de bondad inmerecida. Ahora si yo voy al Señor y digo, bueno, Señor, ya yo soy tan bueno, ¿por qué me pasan todas estas cosas? La otra vez hablaba con unos hermanos acerca de la historia de Martín Lutero, uno de los reformadores. Y cuando conocemos un poco de su historia, él una etapa vivió y se había aislado en un monasterio, se había encerrado en un lugar, y él se las pasaba horas y no dormía y no comía, atormentado de alguna manera por su pecaminosidad. Y decía, ¿cómo puedo hacer para agradar a Dios? Porque él quería verdaderamente agradar a Dios y no podía. Dice, porque cuando no hago algo malo, hasta un pensamiento malo me aparece, y ahora, y otra vez, y estaba, no, y se peleaba con el diablo, decía, diablo, el mundo, esto y lo otro. Pero mucho tiempo él peleó con eso, hasta que un día, queridos hermanos, abrió la Biblia y dijo, es el trono de la bondad inmerecida. Salvos por gracia. Solo por la fe en Jesucristo. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Y este hombre fue libre de algo que lo atormentaba por tanto tiempo, cuando entendió la palabra de Dios. Salvos por fe. Y la fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces, ahí cambió, es distinto. Sí, porque Dios esto, Dios lo otro. Y en esta circunstancia, en un momento, este hombre pensaba, pero Dios es malo entonces. Y él decía, Dios me odia, Dios no me quiere, porque no me hace santo. En realidad el problema era distinto. Dios lo había aceptado tal como era. Dios lo había
llamado tal y como era. ¿Por qué? Porque hay un trono de bondad inmerecido. Hay un trono de gracia. Corramos a ese trono. No nos alejemos de ese trono. Dice, y termina diciendo, para el oportuno socorro. Y acá aparece una palabra que últimamente venimos nombrando. Cuando dice oportuno, la palabra es eucarios. Eucarios. Que tiene que ver de kairos. Kairos significa el tiempo perfecto de Dios, el momento indicado. Y eucarios significa bien calculado. O sea que Dios calcula el momento exacto. Y está diciendo, para alcanzar el oportuno socorro, nosotros vamos al trono de gracia y Dios actúa exactamente en el momento indicado. Para hallar el oportuno socorro, el tiempo señalado, en ese tiempo viene la ayuda. Y este tiempo, distinto al que habíamos hablado tiempo atrás de cronos. Cronos se refiere al tiempo nuestro, cronológico, ¿no? ¿Y cuánto? ¿Una semana? ¿10 días? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? ¿Cuánto tiempo? No, kairos. En el tiempo calculado, perfecto de Dios para tu vida. Ahí llega. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Pero todo esto, ¿por qué lo tenemos que entender? Porque acá hay una orden del Señor que dice, retengamos nuestra profesión. ¿Y cómo retenemos nuestra profesión o nuestra confesión? ¿Cómo la retenemos? Estudiándola de memoria, bueno, no está mal, pero lo retenemos de esta manera, no se refiere a eso, sino a vivirlo. Si decís que Jesús es tu Señor, entonces obedece. Si decís que Jesús es tu Salvador, entonces no te autocondenes. Porque ese es también un problema de muchas personas. Saben que Dios perdona, pero no están recibiendo ese perdón. No lo están experimentando. Y siguen con ese problema, con esa situación. Y no. ¿Por qué? Porque no han leído de cerca bondad inmerecida. Que es justamente para nosotros ese trono de gracia. Es para vos. Es para mí. ¿A dónde iremos? Qué lindo versículo que vimos al principio, ¿no? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Él siempre tiene compasión de nosotros. ¿Cuándo? Hoy, ahora. En esta mañana. El trono de la gracia está disponible para vos y para mí, para que podamos entrar en su presencia. Es un grave problema cuando ocurre en algunos creyentes, ¿no? Puede pasar en cualquiera, pero a veces de los que hace muchos años que están en el Señor, ¿no? Y llegan, y no, la verdad que yo creo que estoy bien, que no hay nada que tenga que cambiar, no hay ninguna cosa, la verdad. Llamamos, a veces digo llamado, no necesariamente, saben que no acostumbramos a venir aquí adelante, salvo excepciones, pero es llamado a decir, bueno, ¿cuántos necesitan ir al trono de gracia? Algunos están pensando en el asado que se van a comer al mediodía.
Algunos están pensando, uy, se hizo un poco más largo que el otro día. Otros están pensando, uy, está haciendo calor. Otros están pensando en lo que va a ser mañana. Cuando Dios mismo está diciendo, está abierta la puerta para que vengas al trono de gracia. No sé usted, pero yo voy a correr. Ni se me ocurriría por la mente pensar, no, yo ya entré una vez, ya estaba. Necesito de su gracia cada segundo de mi vida. Cada instante, cada día necesitamos de su gracia, necesitamos de ese trono de bondad inmerecida. Hoy necesitamos entrar al lugar santísimo para el oportuno socorro, para que Él venga, socorra nuestras vidas, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Lo necesitamos hoy. Entonces, hermanos, como dice este primer versículo, retengamos, practiquemos nuestra confesión, si Jesucristo es nuestro Señor, y si tal vez Jesucristo aún no es el Señor de nuestras vidas, si Jesús todavía no es aquel que está timoneando nuestro ser, Él te está invitando esta mañana también que entres al trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Ahora. No sé qué va a pasar a la tarde, no sé qué pasará mañana. No sabemos. Lo que yo sí sé es lo que dice la palabra de Dios, que hay un trono de gracia y de bondad disponible para tu vida hoy, ahora.